Señor nos motive, hermano, a seguir, hermano, siempre adelante, y venciendo, hermano, todo obstáculo, toda barrera. Pablo le escribe al hermano Timoteo de una manera que me recordaba el martes o el miércoles. Estos pasajes de la palabra de Dios, hermano, para tomar valentía en el Señor, para ser valientes en el Señor, con el nombre del Señor. Y de hecho, ¿verdad?, dice que el reino de los cielos se hace fuerza, y quienes lo arrebatan, los valientes, ¿verdad, más? Con el nombre del Señor. Pero hay algo, hermano, el primer problema del hombre, hermano, cuando le falló al Señor y tomó del árbol del cual el Señor le había mandado que no lo hiciera. Dice que cuando el Señor le habló y lo buscó, le dijo: tuve miedo, ¿y qué? Y me escondí. O sea, como que ahí tiene origen de nuestros miedos y temores, hermano. Tuve miedo. Y es unas cosas que el enemigo trabaja con frecuencia: el temor, el miedo, para así, hermano, los hijos, las hijas, las personas, hermano, no venzamos, no caminemos, no continuemos adelante. Y Pablo le habla al joven Timoteo, recordando a su familia, recordando a su madre y a su abuela acerca de la fe no fingida, acerca de la fe verdadera, y teniendo el ejemplo de ellas, dice Pablo, a salvo. Y es lo que en esta noche, hermano, debemos en esta noche, hermano, recordar lo que hemos recibido de Dios. Pablo dice a la 2 Timoteo capítulo 1 versículo 3, en el nombre de Jesús. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. Nosotros mencionamos, hermano, que David venció a Goliat. Pero ¿por qué David pudo vencer a Goliat? Porque lo pudo destruir, porque pudo acabar con él, con el nombre del Señor. Verso 3, ¿estamos ahí? Sí. Doy gracias a Dios en el nombre de Jesús, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual también habitó en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Verso 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Verso 7. Vamos a leer en voz alta, hermano, para que usted se escuche. El versículo 7. ¿Lo tenemos? En el nombre de Jesús. Pero dígalo con voz alta. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder y de amor, de dominio propio. Gloria al nombre del Señor. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Oramos en el nombre de Jesús. Señor eterno, oh Dios todopoderoso, en esta noche nos concede acercarnos a ti, a través del velo de tu carne, a través del velo de tu sangre. No es el mérito humano, no es el mérito nuestro, sino tu sangre preciosa, el precio que pagaste por nuestras almas, por nuestra salvación, la cual nos da acceso a tu trono, Señor, y nos podemos acercar confiadamente, Señor, porque ahí hemos hallado misericordia y hemos hallado gracia para el oportuno socorro. En esta noche, Señor, permítenos oír tu voz,
Permítanos oír tu palabra y avívala en el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Ponla, Señor, como una herramienta, Señor, en nuestras vidas, Señor, para continuar y seguir adelante, Padre. Que nada detenga tu obra en nuestras vidas, Señor, sino que también nos hagas instrumentos como parte de tu obra, Señor, como parte de la manifestación de tu reino, para que podamos, Señor, decir también, Señor, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, Señor. Que cada uno de nosotros podamos vivir esa realidad, Señor, esa gran verdad, como lo dijo Pablo, sé tener y no tener, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalezca. Que nos sintamos fortalecidos en el Señor en todo tiempo, en toda lucha, en toda hora, Señor. Tu fuerza, el poder de tu Espíritu nos acompañe, el poder de tu Santo Espíritu esté en nosotros, Señor. Y en esta noche, por las peticiones, Señor, expresadas, Señor, queremos, Señor, que hagas notorio, te pedimos que hagas notorio tu nombre, que lo levantes una vez más en alto y lo dejes conocer a aquellos, Señor, que necesitan un milagro, aquellos que necesitan, Señor, manifestación de tu gracia y de tu poder en sus cuerpos, en sus vidas, librando, Señor, soltando cadenas, ataduras malignas, Señor, derribando fortalezas del enemigo, Señor, haciendo el milagro en los cuerpos, trayendo sanidad, trayendo salud, Señor, de tal manera que tu nombre sea glorificado, Señor, y sea ensalzado en alto, Padre. Que todos podamos darte la gloria, Señor, en esta noche, Señor, porque tú haces las cosas posibles. Para ti nada es imposible. Tú llevaste nuestros dolores, llevaste nuestras enfermedades, y por tu llaga fuimos nosotros curados. Echamos mano a tu sacrificio, Señor, a tu cuerpo inmolado, Señor, por nosotros, Señor, para alcanzar redención, para alcanzar bendición, para alcanzar liberación, para alcanzar sanidad, Señor. Declaramos el cáncer extirpado en el nombre de Jesús. Declaramos toda molestia, Señor, a los huesos y las coyunturas, Señor, restaurada por el poder de tu nombre, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Y así sea bendecida también la ofrenda ofrecida, Señor, esta noche. Bendiga las manos, Señor, que han podido hacerlas. El que no ha podido, de igual manera, Señor, bendígale, provee para sus vidas. Al hermano ausente, Señor, habla sus vidas, habla sus corazones. Tú conoces el porqué, Señor. Tú sabes todas las cosas. En el nombre poderoso de Jesucristo, a ti te damos la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Y decimos amén. Y a su nombre, hermano. Gloria. A su nombre sea la gloria en esta noche. Amén, hermanos. Y pues esperando el domingo, ¿verdad? ¿Cómo están esperando el domingo? No, pero primero vamos a esperar el sábado. Amén, hermanos. Gloria al nombre del Señor. Dios bendiga, hermanos, que nuestra hermana que no está, hermanos, sí. ¿Cuántos vinieron el miércoles? Amén. ¿De qué se habló el miércoles? ¿Mande? El primer amor, que no nos olvidemos el primer amor. Pero sí, el amor que... El amor a Dios. A ver, ¿usted, hermana? No, ¿de qué se habló? Dígame, usted dijo algo ahorita. No dejamos el primer amor. ¿Y quién nos marcó un ejemplo? De un amor permanente. María. María, ¿verdad? Lo que hizo desde el principio y todo lo que se relata de la mujer es, hermano, que siguió en la misma actitud, adorando al Señor de la misma manera. Amén. Amén, hermano. Y nos conviene ese consejo, ¿verdad? ¿Por qué, hermano, nos conviene? Para que no se nos quite nuestro lugar. Amén, hermano. Para que nadie nos gane el lugar. Amén. Tome su lugar esta noche, hermano. Hay algo, hermano, que aquí Pablo le da el consejo a este joven que avive, hermano, o sea, que lo encienda. Gloria al nombre del Señor. El fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Yo creo que cada uno de ustedes tiene un don y una gracia de Dios. Si no la tenemos, busquémosla. Amén. Y aquí, hermano, Pablo nos habla a nosotros. Timoteo partió con el Señor, ya no está con nosotros, no está entre los hombres, pero sí está el consejo de Dios
a través de Pablo para el joven Timoteo, y por lo consiguiente a nosotros nos han alcanzado los fines de los siglos. Nos alcanza esta oportunidad, esta bendición, hermano, de recibir el consejo que Timoteo recibió de la boca del apóstol Pedro. Nos alcanza esa bendición, nos alcanza esa invitación, nos alcanza el deseo de Pablo, hermano, que cada uno de nosotros avivemos el don que Dios ha puesto en nuestras vidas. Y lo nos dice, y es ahí, hermano, donde el conflicto humano comenzó, el sentimiento o el sentir del miedo o del temor. Gloria, ¿quién no ha experimentado miedo? ¿Quién no ha experimentado temor? Gloria al nombre del Señor. Aún hasta nuestros padres nos enseñaron a tener miedo, ¿verdad? A tener temor, ¿verdad? Nos asustaban con el coco, con el cucuy, ¿y con qué más nos asustaban? Con el viejo del costal, ¿verdad, hermano? Un día dije, hermana, no ande haciendo eso. ¿Por qué? Dijo, ahí viene el hermano Castrita, te va a regañar. Dije, no anda haciendo eso, hermana. ¿Cómo me va a ver el muchacho? Va a crecer joven, y va a decir, ¿qué? Ahí viene el viejo. Es que por favor no ande asustando a nadie conmigo. Amén. El muchacho era inquieto. Ahí viene el hermano Castrita, el hermano Castrita a regañar. Y pues tuve que decirle eso. Porque, y pues el muchacho no me le iba a poder acercar porque pensaría que le iba a hacer algo. Así es que les doy ese consejo. Mejor asústelo con el cinto, con el zapato, con el guarache, pero no con el hermano Castrita. Porque pues me hace sentir como aquel que cuando vio el Cavernas miró a otro en la oscuridad que dijo, ay, la enanita. No me entendieron, ¿verdad? Chiquillo hiciera, ay, enanita, viene el hermano. Y al que quiera asustar no se asusta. Entonces aquí, hermano, pues como una introducción para que usted se soltara, se pusiera contento, libre. Amén, hermano, hermano. Que pues el asunto va por ahí y el asunto no va por ahí. Gloria al nombre del Señor. Aquí Pablo le está diciendo a este joven ministro, hermano, que Dios no nos ha dado, porque ya Pablo se incluye a los creyentes, a todos los creyentes, que Dios no nos ha dado espíritu de qué, hermano, de cobardía o de temor o de miedo, sino de qué, hermano, de poder, de amor y de dominio propio. Y te aconseja, hermano, que bajo esa primicia, bajo esa bendición de que tener el Espíritu Santo de Dios, hermano, nuestra vida se avive. El don que Dios ha puesto, hermano, en nosotros se avive. Y más que, hermano, podemos mencionar un don, vamos a llamar de sanidad, no. Voy a decir esto, hermano, y no quiero salirme de la escritura, el don de la salvación. Dios nos ha dado un regalo, y ese regalo se llama salvación. Lo más grande, hermano, que el hombre ha podido alcanzar o recibir de Dios. Esa es la bendición que enriquece la vida humana, la vida del ser humano, y que con ello no trae, ¿qué, hermano? Tristeza. Por lo tanto, dice, hermano, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía o de temor, sino de poder, de amor y de qué, hermano, y de dominio propio. Pensemos, hermano, Dios no solamente a nosotros, miremos a los hombres del pasado, y si podemos conocer a un hombre del presente, hermano, que no ha, hermano, que ha vivido bajo esta primicia de lo que es el Espíritu. Los apóstoles, ¿verdad?, fueron llamados a irse de Jerusalén. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor los capacitara, hermano, con el derramamiento de su Espíritu. Y Él les dijo, van a recibir ¿qué? Poder. ¿Poder para qué?
para poderle ser testigo, para testificar del Señor desde Jerusalén hasta el resto o hasta el fin de qué, del mundo. O sea, ellos, había una incapacidad al principio, porque si usted ve que aún cuando Jesucristo murió y que no le vieron, ellos estaban escondidos, temerosos por temor a los judíos. Y cuando el Señor les aparece, les dijo: no teman, yo soy. En el nombre del Señor. Dijo: y no se vayan a ir de Jerusalén hasta que sean investidos ¿de qué? De poder ¿de qué? De lo alto. Y si vemos la obra apostólica, la obra, hermano, de la iglesia investida de poder, hermano, por esa iglesia de poder, el Evangelio nos llegó a nosotros hasta el día de hoy. Y por muchos hombres o mujeres, hermano, que avivaron el don de Dios, hermano, es por lo cual la iglesia camina hasta el día de hoy. La iglesia existe, porque aún en la promesa de Dios dice que las puertas del infierno no prevalecerían ¿qué? Contra ella. No podrían, aunque los discípulos, hermano, partieron con el Señor, durmieron, la iglesia sigue de pie, la iglesia sigue viva. Pero a esa iglesia se le pide, hermano, que avive, que se avive, porque Dios no nos ha dado espíritu ¿de qué? De cobardía. O sea, el cristiano por nada tiene que estar amedrentado, asustado. El cristiano debe vivir bajo la confianza del que todo lo puede, de aquel que dijo: estaré con vosotros todos los días, de aquel que dice la palabra que mayor es el que está con nosotros que el que está ¿qué? En el mundo. Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces tenemos que vivir esa verdad, porque esa verdad es una realidad que se hizo realidad en el transcurso de los siglos a través de muchos creyentes que adoptaron la palabra, la recibieron, la creyeron, hermano, y la manifestaron a través de sus acciones, a través de sus vidas. Preguntémonos, ¿por qué David pudo vencer a Goliat? ¿Por qué Saúl, en cuanto aparecía, Goliat, hermano, se escondía? Gloria al nombre de Jesucristo. Hay algo, hermano, que no es del hombre en sí, sino hay algo que proviene de Dios, y es lo que usted debe tener o debemos tener o manifestar, hermano. Hemos dicho que el Señor, David le dijo a Goliat: tú vienes conmigo, contra mí con esto, con jabalina, con espada, mas yo voy a ti en el nombre del Señor, de Jehová de los ejércitos, a quien tú has ¿qué? Afrentado. Hermano, en el celo de David, hermano, y al ver al pueblo, hermano, ocasionó un celo a David, hermano, como el pueblo, el ejército de Saúl, hermano, era afrentado, era menospreciado. ¿Y por qué? Por la actitud de aquel ejército y la actitud de aquel hombre. ¿Pero a qué se debía la actitud de aquellos hombres, hermano? Que en cuanto miraban a este hombre de altura, hermano, corrían asustados. Gloria al nombre del Señor. Hermano, hermana, usted no se ha dado cuenta cuando usted prende la luz y sale una cucaracha, ¿verdad? ¿Se ha dado cuenta? ¿Qué hace la cucaracha? Corre. ¿Pero qué corre más? La cucaracha no grita, no se espanta. Usted es la que asusta a la cucaracha, pero es al revés. La que se asusta o nos asustamos somos nosotros de ese pequeñísimo animal o insecto, como usted quiera llevar, o bicho. Ella es la que corre, pero hermano, nos ve y es usted la que pega el grito, la que corre, la que sube a la silla, a la cama, a la banca, a la mesa. Gloria al nombre del Señor, gloria al nombre de Jesucristo. Entonces yo creo que usted, la cucaracha tiene sentido, yo creo que hasta se ha de carcajear, o no, hermano, si pudiese carcajear y levantar las antenillas y les dice, ¿no les han dicho que les dice así? ¿No se ha fijado? Las invita, ¿verdad? ¿Y usted? Por más que da vueltas no haya la escoba, y la escoba ahí está en medio. En el nombre de Jesucristo. ¿Por qué hablo esto? Es un símil, hermano. Es como una cosa pequeña puede espantar. Gloria al nombre del Señor. O asustar. Entonces,
¿Cuál fue la diferencia entre David y Saúl y su ejército? Gloria al nombre del Señor. ¿Cuál fue la diferencia, hermano? ¿Qué fue lo diferente, hermano, para que aquel joven, hermano, fuese contra aquel hombre, hermano, y acabase con él? ¿Y por qué ni Saúl? Y la Biblia describe la estatura de Saúl, que era un hombre alto, bien parecido, que no tiene un cuerpo fuerte, hermano. Y sin embargo, hermano, en su vida hubo un suceso por el cual él no pudo vencer a Goliat, mas el otro sí lo pudo vencer. Gloria al nombre de Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Primera de Samuel, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Y usted, hermano, ya hemos hablado, ¿verdad?, que a veces el hombre se fija en lo que está delante del hombre, pero Jehová no mira como mira el hombre, porque el Señor mira lo que hay ¿dónde? En el corazón del hombre. El Señor conoce el corazón humano. Él no se va. Nosotros vemos lo externo, vemos los chaparros, lo grande, como usted quiera llamarle, nos fijamos. Y si vemos un hombre grande, pues ahí como que nos andamos con cuidado, ¿verdad, hermano? Amén, hermanos. Y si vemos un chaparrito, pues como que nos creemos muy grandiosos nosotros, porque vemos como miran los hombres. El Señor manda a Samuel, porque él había puesto, hermano, por la desobediencia de Saúl, hermano, lo había puesto a un lado y había decidido, hermano, llamar a un hijo de Isaí conforme al corazón de Dios. ¿Por qué conforme al corazón de Dios? Porque Dios mira lo que hay en ¿dónde? En el corazón del hombre. Dios no mira como miran los hombres. Dios sabe lo que hay en el corazón del hombre. Y Samuel fue, hermano, y le mostraron a todos los hijos de Isaí, hermano, y él se equivocó cuando dijo, es el que Dios ha escogido. Y el Señor dijo, no, ese no es. Hay alguien más. Verso 11 de Samuel 16. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos hasta la mesa hasta que él venga. Envió pues por él, y lo hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos, y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate, y úngelo, porque ¿qué es? Si Dios no mira como miran los hombres, ¿qué miró en David? El corazón. Y por eso dice que David era un hombre conforme al corazón ¿de qué? De Dios. ¿Será nuestro Dios valiente, hermanos? A ver, hermanos, ¿será Dios valiente? Él es todopoderoso. Amén, hermano. Verso 13. Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y de aquel día en adelante, ¿qué pasó, hermanos? El Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió ¿qué? Desde el mismo momento, hermano, en que Samuel unge a Samuel, vino sobre él ¿qué? El Espíritu de Jehová, hermano, hermana. Más verso 14. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y lo atormentaba un espíritu malo. ¿De parte de quién? De Jehová. Noten la referencia. Aquí el Espíritu viene sobre David, mas el Espíritu se va ¿de quién? De Samuel. De Saúl. Viene a David, se va ¿de qué? De Saúl. Hermano, hermana, y esa es la diferencia entre los hombres de Dios, los hijos y las hijas de Dios,
entre los que tienen el Espíritu y entienden para qué es el Espíritu, hermano, y los que no lo tienen. Si vemos más adelante cómo el padre de David, hermano, manda a David, hermano, a que vea el estado de sus hermanos, porque habían seguido a Saúl, hermano, como guerreros, como soldados. Y dice: ve y conoce el estado de tus hermanos, ve si viven y llévales esta provisión. Y cuando David llega, hermano, se encuentra esa gran sorpresa. Verso 20 del capítulo 17. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de su guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bajaje y corrió al ejército. Y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gad, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían que temor. ¿Qué es lo primero que el enemigo, hermano, su enemigo, trata de infundirle a usted y a mí, a los hijos de Dios? El miedo. Es lo primero que trata de infundirle, ¿qué? El temor. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Y bueno, ¿quién no ha tenido miedo? Pero hay algo que va más allá de la característica humana, hermano. La diferencia entre Saúl y entre David fue el Espíritu del Señor. Gloria al nombre 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 del Señor. Verso 38. Cuando usted lea toda la historia, la va a comprender mejor. Ve cómo David pregunta y se le dice: mira, Saúl va a hacer esto con aquel que pelee contra el filisteo y lo venza. Le va a dar a una de sus hijas por mujer y su casa va a quedar exenta ¿de qué? De impuestos. Gloria al nombre del Señor. Y David dijo: yo iré, yo voy. Gloria al nombre del Señor. Y habla de una experiencia, hermano, propia humana de David, su valentía humana. Gloria al nombre del Señor. De cómo peleaba con el oso o con el león, rescatando ¿qué? Su oveja o sus ovejas. Bendito el nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Y Saúl quiso vestirlo con su armadura, hermano, pero Saúl no estaba acostumbrado, hermano, a traer armadura. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Saúl le quiso poner su armadura, lo quiso vestir con un guerrero, pero la armadura aquella era una armadura que no servía, hermano. ¿Y sabe por qué? ¿Sabe por qué no servía? Porque era la armadura de un cobarde, de un miedoso. Sí. No sé andar con esto. Nunca he sido hombre de guerra así. Nunca he sido soldado de batallas. No puedo caminar con esto. Esto estorba. Esto debilita. Gloria al nombre del Señor. Verso 30. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su onda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo que en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso ¿qué? Parecer. Y dijo el filisteo a David: yo soy perro para que vengas a mí con palos.
y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí, y te daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. El enemigo habla mucho, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermano? Porque, hermano, pretende asustar. Amén, hermano. Con el nombre del Señor. Entonces, habló su bravata Goliat, hermano, hermana, alabado el nombre del Señor Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, al Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has ¿qué? Provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y te haré oír los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, a las aves de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en donde, hermano. ¿Hay qué, hermano? ¿Sabe usted que usted tiene que dar testimonio que hay un Dios vivo? Que hay un Dios verdadero, hermano. ¿Dónde? No importa. Donde el Señor lo ponga, donde usted vaya. Es que la hermana venía con temor. ¿Por qué? Porque si no la dejan pasar. Excelente idea. ¿Verdad que sí, hermano? No es regaño, hermano, no es regaño. Es aprender, hermano, a confiar en el Señor. Aprender, hermano, a vivir en el Señor. Gloria al nombre del Señor. ¿Sabe usted, hermano? Por ejemplo, una gente de la migración, cuando le habla, hermano, ¿está buscando algo? Gloria al nombre del Señor. Está hablando cómo reacciona usted. Les he platicado que un día yo y mi esposa veníamos y me dice: ¿qué trae? Digo: está atrás. Y mi esposa quiso darle una retraída: traigo chicharrones, frijoles, y todo iba a contarle. Le dije: no tienes tú que estarle diciendo nada a él. No, él no te tiene que preguntar a ti, a mí es el que me tiene que preguntar. Déjela que hable. Dije: yo soy el que manejo. Ella no tiene por qué decirte. Porque si traigo al individuo, no te vas a llevar a ella. A mí me vas a llevar. Es que a mí es el que me tiene que preguntar. Y como veo a la hermana que está diciendo que frijoles, no sé qué más traíamos, ¿verdad? Pues dijo: esta se le va a saltar algo a veces. Sí. ¿Verdad? La hermana no tenía que responder. Para nada ella. ¿O sí, hermanos? No. A que me tenía que preguntar a mí. El que pregúntame a mí, yo estoy diciendo lo que trae. Y si quieres revisar, revisa. Ella no te tiene que decir y no tienes que preguntarle a ella. Yo ya pasé y no sé, los nietos traban ahí, era pólvora, creo, para hacer puentes. Y me dijo: ¿qué es esto? Me rebujó la mochila. ¿Qué es eso? Que no sé. Pero no, ahí ya estaba, no sé, serán de los nietos. Y me llevó para allá. Y me quedé en el carro. Sí. Pero ya, ves que esto no es de pasarle. Y pues yo no traigo porque pueda pasarlo, pasarlo. Dije: aquí se suben los nietos. Y ya me pasaron. ¿Y qué año es tu carro? Digo: es 2044. Gloria al nombre del Señor. Ya me pasaron los rayos X. Pasó, le dije: no recuerdo que me hayan pasado por los rayos X, pero pasan. Ya me he pasado. Dijo: ya terminó. Dije: ya terminó, es todo lo que va a hacer. Sí, ya se puede decir, gracias a la bendición. Pero lo que buscan es amedrentarlo. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Puede alabar al Cordero. Amén. Gloria a Dios. Verso 48. Y aconteció cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David. David se dio prisa y corrió a la línea de batalla. ¿Qué? ¿Qué, hermano? ¿Contra qué? ¿Quién corrió hacia dónde, hermano? ¿Eh? ¿Quién debe corretear a quién debe corretear, hermano? A ver, hermano. ¿Quién debe corretear a corretear? Ya me acordé ahorita, hermana. Ya me acordé.
Una anécdota, hermana, y quizá chusca, y nadie se siente ofendido. Una vez estábamos yo y mi esposa en una cena de graduación, y nos sentamos a una mesa, y luego se sentó un hermano allí que venía aquí, se sentó, y su esposa, y luego se acercó otra pareja, y luego le dice el hermano que venía aquí: hermano, ¿cuándo dedican la iglesia? ¿Cuándo la dedican? Pues ahí me aguanté un poco la sonrisa que tenía aquel tiempo, porque dijo el hermano: no, hermano, es que ya vamos a ir allá, cuando el diablo se dé cuenta, nosotros ya vamos bien lejos. No sé si me entendían, ¿verdad? Dijo: no, ya cuando la vamos a dedicar es porque el diablo ya lo dejamos atrás. El asunto es que el diablo no lo puede alcanzar al hermano. ¿Y sabe por qué? Porque anda de iglesia, ¿qué? En iglesia. No presenta blanco fijo. Lo trae bien asoleado. ¿Sí me entienden? Pues estaba ya, no dedicó a la iglesia porque ya cuando el diablo se diera cuenta, ellos ya iban bien lejos. No lo alcanza. ¿Por qué no lo alcanza? Porque anda como Pablo, ¿de iglesia qué? En iglesia. Ya recorrió todo el Paso, todas las iglesias en el Paso, no falta venir aquí. Pero dijo la hermana Paulita que no le abriera la puerta. ¿Usted se cree eso que el enemigo no se estaba dando cuenta, no? La hermana se acuerda quién era. Dijo: yo me casé, dije: pues ¿qué está pensando este hermano? Me dedica a la iglesia, cuando la dedique, no, el diablo ni se cuenta se va a dar. Y agarré eso por ¿cómo? Por decir, pues cuando lo alcanza, el hermano anda de iglesia en iglesia. Cuando lo alcanza ya se movió a otra. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre de Jesucristo. Porque es una moda eso, ¿verdad, hermanos? ¿O no es moda? Sí. Es natural, se asusta porque un hermano viene aquí o a otra iglesia y de repente ya está en otra. Ay, ¿por qué? ¿Por qué? Es costumbre. Pues que no quiere que el enemigo los alcance, hermanos. Y el hermano que lo estaba escuchando dijo: tiene razón, hermano. Puede alabar al Señor. Gloria a Dios. Y se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de ella una piedra y la tiró con la honda, hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro, ¿qué? En tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada, ¿qué? En su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él, sacando la vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, ¿qué hicieron, hermano? Lo que puede hacer un solo hombre de Dios, hermano, puede hacer que el enemigo, todo un ejército, huya. Pero ¿por qué venció David al filisteo? Porque el Espíritu del Señor vino sobre él. Amén. Porque Saúl y los hermanos de Saúl y el ejército huían ante el paladín de los filisteos, porque el Espíritu del Señor se había ido, se había apartado ¿de qué? De Saúl. ¿Qué quiere el Espíritu? Que usted note la diferencia y entienda que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y que, hermano, y de dominio propio. Pero está ahí, hermano, pero se le pide que lo avive. ¿Cómo se aviva?
hermano, en la hora de la batalla, ¿en la hora de qué? De la lucha. ¿En la hora de qué? De confrontar. ¿A quién? Al enemigo. ¿Cuál fue la experiencia de Moisés? Moisés era un hombre sabio en las cosas de los egipcios. Moisés sabía magia, sabía ciencia, hermano, hermana. Pero cuando Dios lo llama, hermano, en primer lugar dice: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás santo es, o tierra santa es. Y Moisés se inclina. Pero cuando el Señor ya le habla de la misión o del encargo que Dios tenía para él, ¿qué hizo Moisés? Empezó ¿qué? A excusarse. Y le dijo al Señor: envía ¿qué? Al que es de enviar. Envía al que es de enviar, porque si voy y le digo a los ancianos de Israel que he venido a decir, ¿quién les digo que me envió? El Señor dijo: el Eterno, el gran yo soy, te ha enviado. Diles. Amén. Pero eso no convenció a a Moisés. ¿Qué tuvo que hacer el Señor con aquel hombre? Le dijo: ¿qué traes en tu mano? ¿Y qué era lo que traía? Una vara. Hermano, pero esa vara, hermano, cuando el Espíritu de Dios vino, hermano, el Señor le dice: avienta la vara. ¿Y la vara qué? Se convirtió ¿qué? En una serpiente. ¿Y Moisés qué? Huía de qué? De ella. Y el Señor dijo: agárrala de la cola, tómala. Y él la tomó y se convirtió en la vara, pero ya no en la vara de Moisés, sino en la vara de Dios. Amén, hermano. Amén. Mete tu mano en tu seno, hermano, y su mano salió ¿qué? Leprosa. Vuelve a meter y salió como limpia. ¿Qué le estaba diciendo a Moisés? El Señor estaba transformando, cambiando su vida, hermano. Amén, hermano. Está diciendo: ya no es tu vara, vas en mi nombre, y la vara es ahora la vara de ¿qué? De Dios. Aunque vara conocida como la vara de ¿qué? De Moisés. Y él tenía temor ir ¿a dónde? A Faraón. Tenía temor, hermano, porque había matado a un egipcio. Tenía miedo ir, hermano. Y el Señor dijo: aviéntala sobre las aguas, y estas se convertirán ¿qué? En sangre. ¿Para qué estaba haciendo Dios? Estaba demostrándole, hermano, que él iba con él, que el Eterno, el Poderoso, iba a estar con él, que el Señor lo había escogido y lo había enviado porque había oído el clamor del pueblo, y que el Señor iba a estar ¿con quién? Con él. Cuando se presentara a Faraón, no iba a ir él, y llevaba ¿qué? La vara de Dios, el mandato de Dios, la obra de Dios, alabado el nombre de Jesucristo. Y entonces vemos a Israel, vemos a Moisés, hermano, ¿cómo, hermano? Hermano, el nombre del Señor fue engrandecido, hermano. ¿Con qué? Con las plagas que el Señor hizo. Esos milagros que hablamos el domingo. ¿Milagros para qué, hermano? Para juicio. Porque aquellas plagas tuvieron ¿para qué? Para juicio de Faraón, para juicio de Egipto, hermano, hermana. Que no era un milagro, hermano, hermana, gloria, ¿no? Que las aguas se convirtieran en sangre. La plaga de piojos, la plaga de chapulines, ¿no era un milagro? ¿Pero para qué fue ese milagro? Para juicio de Egipto, hermano. Pero para salvación ¿de quién? De Israel. Gloria al nombre de Jesucristo. Poderoso es Dios. Porque Faraón dice: fue levantado ¿para qué? Para demostrar en él ¿qué? Mi poder. Y a través, o cómo Dios manifestó su poder sobre Faraón, a través de Moisés, aquel que tenía miedo a ir, aquel que dijo: yo no sé hablar. Bendito el nombre del Señor. Para que entendamos que Dios nos ha dado espíritu ¿de qué? De cobardía o de temor, hermano, hermana, sino ¿de qué? De poder, de amor y de dominio ¿qué? Propio. Amén, hermano. Amor, ¿por qué, hermano? Entre los aspectos del amor, hermano, es la capacidad de que el hijo o la hija de Dios entreguen sus vidas en sacrificio vivo al Señor. El que quiera amar su vida
la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, del Evangelio que goza, la ganará. La vida al Señor no se va a entregar por otra cosa más que por amor a Él, hermano, por el Espíritu de Dios en el creyente. Amén. Entonces, David no iba solo. ¿Qué despertó en él, hermano, esa valentía de poder ir contra el Goliat? Él había peleado con un oso, él había peleado con un león, hermano, hermana, pero nunca había enfrentado a un hombre, y menos de la estatura. Mas se lo hizo confiado en el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. El mismo Gedeón, hermano, mire, capítulo 6. Somos escogidos porque Dios ha visto algo, hermano, hermana. Por ejemplo, cuando Moisés muere y el Señor levanta a Josué como sucesor, ¿qué es lo primero que le dice? Esfuérzate. Mira que te mando que te esfuerces. Y ¿sabes qué? Valiente, muy valiente. Libro de los Jueces, capítulo 6, en el nombre de Jesucristo. Hay poder en el nombre del Señor. La historia es, hermano, que los medianitas venían, hermano, y dejaban a Israel sin comida. Los dejaban sin nada, hermano, hermana. ¿Y por qué? Porque se habían apartado de los mandamientos del Señor. Se habían olvidado del Señor. Y eso trae consecuencias, hermano. Cuando el hombre se olvida de Dios, se aparta de Dios, hermano, trae consecuencias en la vida de las personas. Créalo o no lo crea, hermano, pero la Biblia nos da testimonio. Israel se encontraba en esa condición. ¿Por qué? Porque habían abandonado los mandamientos del Señor. Se habían olvidado ¿de qué? De ellos. Y entonces, hermano, ellos buscaron liberación. Y la Biblia dice, hermano, gloria al nombre del Señor, verso 6 de Jueces 6:6. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron ¿a quién? A Jehová. Gloria al nombre del Señor. Dios oye el clamor de su pueblo, hermano. Sí, a pesar de que es que a veces, hermano, las cosas que suceden en nuestra vida, hermano, puede ser por desobediencia, puede ser por rebeldía, o puede ser por prueba. Aquí era por rebeldía, hermanos, por desobediencia. Primero la desobediencia, hermano, el pueblo puede volver en sí. Y clamaron a Jehová, hermano. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová, a causa de los medianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de las casas de servidumbre. Os libré de manos de los egipcios y de manos de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di esta tierra. Y yo os dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero no habéis obedecido. ¿Qué? ¿Qué le está diciendo? Que no tuvieran temor. Amén. Que no tuvieran ¿qué? Miedo. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de los abiezeritas, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo ¿de qué? De los medianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado ¿qué? ¿Y qué? Y valiente. Porque el Señor conoce el corazón, ¿verdad? ¿No conocerá el corazón del Señor? Dice: varón que esforzado ¿qué? Y valiente. Y Jehová le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿De dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los medianitas? Y mirándolo, Jehová le dijo: ven con esta ¿qué? Tu fuerza. ¿Qué estaba hablando? ¿Qué estaba cortando del corazón de Gedeón? Gloria al nombre del Señor.
Gloria al nombre de Jesucristo. Le dice, ve con toda que esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los midianitas. ¿No te envío yo? Cuando Dios escoge, escoge. Cuando Dios manda, manda. ¿Y por qué Dios escoge? ¿Y cómo es que Dios escoge? Porque Dios conoce el corazón. Amén. En el nombre de Jesucristo. Porque Dios conoce el corazón. Y por eso dice que los valientes arrebatan el reino de ¿qué? De los cielos. Gloria al nombre del Señor. No el primer día cuando se bautizan o se convierten, sino todos los días. Pelean por el reino de los cielos. Amén, hermano, hermana. No te envío yo. Y usted encontrará, hermano, que Gedeón, hermano, venció, hermano. Y mire cómo venció, hermano. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. Verso 9 del capítulo 7. Hermano, y escoge a 300. Dios, es Dios el que los escoge, hermano. Y una multitud que viene, Dios nada más escogió a ¿cuántos? A 300, porque eran corazones que valientes. Y aconteció, verso 9, que aquella noche Jehová le dijo, levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú con furia a tu criado al campamento, y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se esforzarán y descenderán al campamento. Y él descendió con furia a su criado hasta el puesto avanzado, la gente hermana que estaba en el campamento. Y los medianitas y los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está en la ribera del mar en multitud. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a sus compañeros un sueño, diciendo, he aquí yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Medián, y llegó a la tienda y lo golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa sino la espada de ¿quién? De Gedeón, hijo de Jonás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los medianitas con todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró, y vuelto al campamento de Israel dijo, levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Midian en vuestras manos. Y repartiendo los 300 hombres entre escuadrones, dio a todos ellos trompeta en sus manos y cántaros vacíos con tejas ardiendo entre los cántaros. Y les dijo, miradme a mí y haced como yo hago aquí. Cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como yo hago. Yo tocaré la trompeta, y todos los que están conmigo, vosotros tocaréis en todas las trompetas alrededor de todo el campamento, y diréis por Jehová y por Gedeón. Y llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acaban de renovar las centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas, y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las tellas y en la mano derecha las trompetas que tocaban, y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto alrededor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr, dando gritos que huyendo. Y los 300 tocaban las trompetas. Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento, y el ejército huyó hasta Betzita, en dirección de Zorá, hasta la frontera, hermano, de Abel Mehola en Tabá. Y usted puede continuar. ¿Cómo venció, hermano, hermana? ¿Cómo venció, hermano, Gedeón a los medianitas, todo ese ejército? No lo venció en un sentido con espada, hermano, sino con trompetas. Hermano, ¿con qué? Y con cántaros y antorcha, porque se dijo, no es con espada ni con ejército, sino con mi Santo Espíritu. Ahora, hermano, hermana, bendito el nombre del Señor.
Bendito el nombre del Gloria a Señor. Dios. Bendito el nombre del Señor. Primera de Corintios. Por la segunda, déjeme ver, hermano. Segunda de Corintios. Entonces Dios no nos ha dado espíritu de ¿qué? De cobardía, sino de ¿qué? De poder. Gloria a Dios. Amén, hermano. Amén, hermano, hermano. Segunda Corintios 4:7. Pero tenemos 4:7, segunda Corintios, ¿vaya? Pero tenemos este tesoro, ¿en qué, hermano? En vasos de qué? De barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de qué, de nosotros. Si alguien ha de alabarse, alábese en el Señor. Si alguien se gloría, gloríese ¿qué? En el Señor. Amén. Este tesoro, ese espíritu de poder, hermano, Dios lo ha puesto en vasos de ¿qué? De barro, porque así usted debe considerarse como vaso de ¿qué? De barro. Como un vaso, hermano, que fue, hermano, vuelto a ser. Gloria al nombre del Señor. Porque Jeremías fue llevado a casa de ¿qué? Del alfarero. Amén, hermano, hermano. Y ahí el vaso que hacía el alfarero se le echó ¿qué? A perder. Pero no abandonó el barro, sino que volvió a ser un vaso y lo hizo ¿qué? Mucho mejor. Amén. Gedeón, ¿cómo se convirtió? Aunque Dios le dijo, varón esforzado y valiente, ¿cómo se convirtió en ese hombre valiente, hermano, que pudo derrotar a todo un ejército, hermano, con trompeta, con fuego y con jarros, hermano? Porque el Señor fue e iba delante de él. Todos gritaron por Jehová y por Gedeón. Primero la excelencia es de Dios. Amén, hermano. Todo el atributo es del Señor. ¿Cómo gritó David? En el nombre de Jehová, ¿de qué? De los ejércitos, a quien tú has que afrentado. Porque preguntó, ¿y cómo fue enviado Moisés a los hijos de Israel y a Egipto? Por el gran yo soy, por el eterno, alabado el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Nosotros tenemos, y usted debe mantenerse de recibir esto, hermano, hermano. Amén, hermano, hermano. Recuerde que usted es un simple vaso de ¿qué? De barro. Un barro renovado, un barro hecho, un vaso ¿qué? Mejor, porque en aquel vaso el Espíritu de Dios. Porque dice la Biblia que nadie echa vino en odres viejos, ni nadie pone remiendo en un vestido viejo. Amén, hermano. Porque el asunto se hace ¿qué? Peor, y el vino se echa ¿qué? A perder junto con el odre. Alabado el nombre del Señor. Se necesita un barro nuevo, hermano, para que el Espíritu de Dios more y se mueva allí, para que la excelencia del Señor sea solamente del Señor y el hombre solo instrumento de la gracia y el don divino. Amén, hermano, hermano. Clamamos a Jesús. Gloria a Dios. Este tesoro estará ahí, hermano, en vasos de ¿qué? De barro, para que podamos cantar como Pablo, hermano, dice más adelante. Gloria al nombre de Jesucristo. Verso 3 de 2 Corintios 10. Puede alabar al Señor. ¿Cómo vio Goliat a David? ¿Cómo? ¿Perdón? Goliat a David, ¿cómo lo vio? Lo menospreció. ¿Por qué lo menospreció? Porque vio su figura.
Amén, hermano. Lo vio como muchacho. Lo vio que no iba con qué, hermano, con instrumentos de guerra. Gloria al nombre del Señor. Lo vio que no llevaba qué, armas para pelear. Alabado el nombre de Jesucristo. Alabado el nombre del Señor. Gloria a Jesucristo. Bendito es el nombre del Señor. Voy a decir de un sueño, me acordé de un sueño, hermano. Los sueños son sueños a veces nada más. Y yo me encontraba peleando con alguien, hermano. No era un ser humano. Y le tiraba golpes y lo que hacía mi mano es que se introducía en el cuerpo, así. Hasta que dije, algo vino que me dijo, no es con golpes. Se atan, se amarran. ¿Y qué hice? Le agarré las manos a aquella figura y se las amarré. ¿Sí me entendí? ¿Sí me entendí? Cuando quise usar mis manos para golpear así, yo sé que fue un sueño, puede ser cualquier cosa, pero saqué una experiencia. No lo vencí a golpes, sino lo vencí cuando le amarré las manos. ¿Sabe usted que tenemos que atar al enemigo? Que no peleamos contra carne ni sangre. Que no tenemos lucha, hermano, más que contra ¿qué? Principados, gobernadores, potestades y malicias espirituales de maldad que vagan ¿qué? Por los aires. No es con espada, sino allá cuando el diablo estaba para acusar a Josué, el sumo sacerdote, el Señor dijo, Jehová te reprenda, Jehová te reprenda. Amén. Podemos alabar el nombre del Señor. Amén, gloria a Dios. Lo miró de manera despectiva Goliat a David, pero qué sorpresa se llevó, ¿verdad, hermano? Amén. Qué sorpresa se llevó, ¿verdad, hermano? Amén, hermano. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Yo creo que David le dijo, ¿qué acaso soy perro? Yo creo que David lo vio menos que perro, como una cucaracha, ¿verdad, hermanos? ¿Sí o no, hermanos? Si ponemos un simbolismo, podemos hacer un simbolismo. Gloria al nombre del Señor. Mientras los hermanos de Saúl y todo su ejército se asustaban cuando salía, aquí este muchachito salió, hermano, pero era porque llevaba el Espíritu del Señor. Porque tenía el Espíritu del Señor. De Saúl se había ido el Espíritu. ¿Por qué se fue del Espíritu? Por la desobediencia. Tengamos cuidado, hermanos. Por eso David dijo cuando falló al Señor, dijo, no quites de mí tu Santo Espíritu, devuélveme el gozo de qué. Y sabe que muchos de nosotros tenemos que decir al Señor, devuélveme ese gozo. Que volvamos ¿qué? Al primer amor, a adorar al Señor como al principio, a buscarlo como María al principio. María siguió echándose a los pies de Jesús cada vez que, hermano, la Biblia nos dice que estuvo delante de él. Amén, hermano. Porque no dejó su primer amor. Verso 3. Y terminamos, hermano. Pues aunque andamos en ¿qué? En la carne, ahí hay una diferencia. No militamos, ¿qué, hermano? Significa que si yo tengo 50 años, o 60 años, 70 años, hermano, óigalo bien, lo quiero decir, o tengo 25, ahí usted atíñele, o 40, hermano. Gloria al nombre del Señor. Mi edad no tiene que ver ni la suya, hermano. Porque usted y yo ya no militamos en la carne. ¿Me está entendiendo? Que tanto Timoteo como joven podía pelear, pero de igual manera Pablo, anciano, hermano, tenía la fortaleza para seguir peleando. Aunque andamos en la carne, no militamos ¿qué? ¿En qué, hermano? ¿Según qué? La carne. ¿Será que el viejillo ya, el anciano, no se van a ofender, ya la dije viejillo, pues ya rectifica el anciano, o la persona de edad ya no puede pelear?
puede estar más diestra en las batallas, ¿o no, hermano, hermana? ¿O no? Ya no cualquier chango debe asustarla. ¿O sí, hermano? ¿Por qué? Porque ya caminó en el Señor y se volvió anciano en cuanto a la edad, y quizá en cuanto a anciano, en cuanto a la sabiduría de Dios, hermano. Entonces, hermano, también ella pueda pelear, y a que el diablo diga: este viejito, viejita, ¿qué me puede hacer? Hermano, que se lleve la sorpresa y usted le dé unas cachetadas en el nombre del Señor. Amén. Amén, hermano. Pablo dice: aunque andamos en la carne, no militamos según qué. ¿Y sabe por qué Pablo lo está diciendo? Porque los Corintios dice: aunque la presencia corporal despreciable. Pablo no tenía la apariencia, hermano, de un Saúl. No era un hombre fuerte, o sea, vigoroso, no. Hermano, si era un hombre de ayunos, ¿cómo cree usted que sería su cuerpo? Delgado. Delgado. Podemos empezar aquí hasta chaparrito. O sea, su presencia corporal no imponía, hermano. No imponía, no asustaba a nadie, hermano. Pero alguien dijo el diablo: estos son siervos del Dios que Altísimo. Digo, estos son siervos ¿de quién? Del Dios Altísimo. No militamos en la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para destrucción ¿de qué? De fortalezas, derribando argumentos de todo nivel que se levantan contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia ¿a qué? A Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea ¿qué? Perfecta. Miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, eso también piense por sí mismo que como Él es de Cristo, así también nosotros somos ¿de quién? De Cristo. De Cristo. Fíjese. Cuando Pablo defiende su ministerio, dice la presencia corporal y despreciable, pero quieren que vaya con poder de Dios, quieren que vaya con manifestación de Dios, quieren que vaya con vara de Dios. Dios nos libre, ¿verdad? Qué bueno que no conocimos a Pablo, ¿verdad? Ya nos habrá dado unos parejonazos, ¿verdad? ¿Verdad que sí, hermano? No. Bueno, al menos a mí sí, no se asuste. Amén. Bendito el nombre del Señor. Amén. Pues, el lunes me preguntó alguien: hermano, dígame una testa donde podemos reprender a los hombres. Y yo sé, me hago tonto, pero no soy tan tonto. Sé por qué venía y a qué venía. Es que allá los apostólicos dicen, pero yo no sé qué eran los apostólicos. Era alguien de aquí que le preguntó al hermano que si podíamos reprender. Que sí, hermano. Y podemos decir: el Señor les pague conforme ¿qué? A sus obras. Y podemos decir como dijo Jesús: ¿sí? Apártate de mí, Satanás, porque no conoces las cosas de Dios, sino ¿de qué? De los hombres. ¿A quién se lo estaba diciendo? ¿Quién estaba delante de él? Pedro. No es que me hice el tontito, yo también. Sé por dónde viene, pero te voy a contestar que Pablo le dijo a uno, a Elimas: ¿hasta cuándo dejarás de trastornar los caminos rectos de quién? Del Señor. He aquí, vas a quedar ciego por un poco de ¿qué? De tiempo. Dice la Biblia que enseguida buscaba a quién lo condujera. Cuidado con este hombre. No apariencia agresiva, no apariencia para asustar, hermano, pero las armas de su milicia eran poderosas en Dios para destrucción de ¿qué? De fortalezas. Es aquel que está diciendo: no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es el mismo que nos dice en Romanos capítulo 8, hermano, que tenemos un Abba Padre, tenemos un papito
y que el Espíritu nos dé testimonio que somos hijos de ¿qué? De Dios, que Dios nos dio un Espíritu, hermano, su Espíritu Santo, para no vivir otra vez ¿qué? En temor. La hermana que me trae el diablo, y siempre la traía el diablo, y siempre le anda correteando el diablo, como aquel hermano. Pues cuando lo agarra el mugroso diablo, se anda en iglesia, llega una y ya no está ahí, y va la otra y ya está en otra. Eso yo lo inventé, hermano, ¿sí? Porque la expresión que dijo, no, ya cuando dediquemos la iglesia, porque ya dejamos al diablo allá. Como dijo Fox, cuando me preguntaron por los presidentes, ¿qué usted piensa de Benito Juárez? ¿Compárese con él? No, me lo llevo de calle. Y los otros presidentes, no, ni en polvo me ven. También traen unas bototas así, ¿verdad? Ah, no le alcanza. ¿Verdad, hermano? Y no que le preguntaron por ¿cómo se llama la que corrió para presidenta? Mota, Josefina Mota. Oiga, señor Vicente, ¿usted cree que Josefina se le puede dar otra oportunidad para que corra para presidente? Claro que sí. ¿Por Mota? Dijo, no me estés chanceando. Qué bueno que ya se rieron, hermano, para que no se les olvide este culto. Amén, hermano. A ver, diga, porque Dios. A ver, dígalo con ganas, hermano, como que tiene el Espíritu de Dios en usted, hermano. ¿Cómo que se le para el chamuco? ¿Cómo le va a decir? Como aquella cuando estaba niño, mi hermano me llevaba a la lucha, pero yo no iba a la lucha, nunca me gustó la lucha. Y me llevaba allá a Hereford en la lucha, y había la esposa, no me pude acordar el otro día decían, es la esposa de tal persona, pero no me puedo acordar. Hermana, ni ella se oía lo que gritaba. ¿Usted también quiere reprender al enemigo y usted se oye? Ahora dígale en el nombre de Jesús. Dígale en el nombre de Jesús. Hermano José nos leyó el miércoles. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. ¿Los demonios qué? Creen. ¿También qué? ¿Creen y qué? Y tiemblan. ¿Cuánto usted ha hecho temblar al diablo así? En el nombre de Jesús. Como queriendo que no lo oye, porque se me oye y amor se pone más bravo. Entonces, dijo Pablo, las armas, nuestra milicia, no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué, hermano? ¿Para destrucción de qué? De fortaleza. La arma, la palabra de Dios, es poderosa para derribar argumentos. Para todo lo que se levanta contra el conocimiento de qué? De Dios. Para declararle al hombre que Dios es uno y uno su nombre, hermano. Alabamos el nombre del Señor. Ya Romanos 8, ahí está, que el Espíritu de Dios nos da testimonio que somos hijos de Dios. Y que Dios no nos ha dado espíritu de qué? De cobardía, para estar otra vez ¿qué? En temor, sino nos ha dado su espíritu por el cual clamamos, Abba Padre. Amén. Abba Padre, papito. Cuando usted esté en la lucha, no se detenga, que el temor no le gane, sino clame, Abba Padre, papito, ayúdame, socórreme, fortaléceme, levántame, instrúyeme, Padre. Bendito el nombre del Señor. Podemos darle gloria al Señor. Podemos decirle a su nombre. Podemos decirle a su nombre con fuerza, hermano. Podemos ponerlo a decir, a tu nombre sea la gloria, Señor. En ti está el poder de los siglos. Amén, hermano. Gloria a Dios. No es la apariencia la que asusta al enemigo, es lo que hay en usted, hermano, en nosotros, su Santo Espíritu. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos valientes hay aquí? Gloria al nombre de Jesús. Que el Señor nos dé su Espíritu. Amén, hermanos. Amén. Padre,
hemos oído tu palabra